¿Cómo está? Bienvenido a 90 Noche. Vamos con el desarrollo de la información. Sucedió esta tarde. El presidente Pedro Pablo Kuczynski envió un mensaje a la nación y ha anunciado que su nuevo gabinete juramentará este domingo. Todavía, sin embargo, se mantienen en suspenso quiénes serán los nuevos ministros de Estado. Le corresponde ahora a mi gobierno, de acuerdo al artículo 122 de la Constitución, es formar un gabinete cuyos integrantes jurarán sus cargos este domingo. Ciudadanos, tengan la certeza de que seguiremos trabajando con el mismo espíritu en lo que nos propusimos desde el primer día que asumí la presidencia. Tal y como establece la ley, el gobierno se tomará el plazo máximo de 72 horas para designar a los miembros del nuevo gabinete ministerial, una tensa situación política que obligó al presidente de la República a ajustar su agenda internacional. Ya no cumplirá con el viaje a Estados Unidos programado para estos días. Esta visita tenía un carácter muy importante, pues nuestro país está por ingresar al Consejo de Seguridad de la ONU. También he tenido que cancelar importantes reuniones que durante mi viaje iba a sostener con organismos multilaterales y con el presidente de los Estados Unidos y otros jefes de Estado. Sin embargo, el mandatario informó que sí cumplirá con su visita al Vaticano, donde se reunirá con el Papa Francisco. Durante los 4 minutos que duró el mensaje a la nación, Pedro Pablo Kuczynski también agradeció al gabinete Zavala y resaltó que se continuará impulsando las políticas del gobierno. Buscamos mejorar la calidad de la educación y la revalorización de la carrera pública magisterial. Con el futuro de nuestros niños no se juega y no debe ser materia para politización. Sobre eso no vamos a transigir. La reactivación económica y el plan de la reconstrucción con cambios son otros programas que el Ejecutivo impulsa. La designación del nuevo equipo ministerial se da en torno a la coyuntura de la aprobación del presupuesto de la República, evaluado desde hace algunos días por las comisiones del Congreso. El presidente tampoco hizo alusión sobre si algunos repiten o no cartera. Y es en esta polémica que entró más temprano el presidente del Congreso, Luis Galarreta, que dijo que ninguno de los ministros salientes deberían conformar este nuevo gabinete. Ciudadanos. A menos de 48 horas de anunciarse al nuevo gabinete ministerial, el debate se centra en una pregunta. ¿Pueden o no algunos ministros del saliente gabinete Zavala ser reasignados en sus carteras? El primero en salir al frente fue el presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien pide la renovación de los 19 ministros. Se entendería que si hay ministros que están, que yo creo que no corresponde, pero si el presidente considera que algunos ministros que han estado en este gabinete pueden regresar, entonces se entiende que la negación del voto de confianza el día de ayer no está entre las estipulaciones que establece la Constitución para considerarlo como que es la primera censura o la primera negación de confianza. La Constitución establece que con 2 gabinetes censurados consecutivamente, el presidente puede disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. De repetirse algunos ministros, según Galarreta, el Congreso podría negar nuevamente la confianza, pero sin que eso se considere una segunda censura, pues se estaría rechazando al mismo gabinete. Para que se compute como la primera cuestión de confianza establecida en la Constitución de todo el gabinete, es que todo el gabinete, ninguno de ellos puede regresar. El caso de Zavala es comparado con el de la ex premier Ana Jara, quien fuera censurada por los reglajes de la DINI. Ella abandonó el cargo, mas no sus ministros. Para Galarreta, la situación de Zavala es diferente. El caso de ayer es un caso distinto. El caso de ayer es un caso donde el presidente del Consejo de Ministros solicita el voto de confianza para el gabinete en general. De ahí hay opiniones de todo tipo. Aunque su posición es firme, el presidente del Congreso reconoce que la Constitución no contiene una norma específica al respecto. Es decir, PPK bien podría reafirmar en sus cargos a alguno de sus ministros. Las reacciones también han venido de todas las bancadas. Vamos a escuchar más opiniones desde el Congreso.
Fue una cuestión de confianza a todo el gabinete ministerial. Ninguno de los miembros podría volver a ser parte del gabinete que le toca designar al presidente Kuczynski. Acá hay un grupo de parlamentarios del fujimorismo que están indicando cambie usted a todos los miembros del gabinete. Y esa es una condición inaceptable porque no es constitucional. Entonces, ¿quién es el que está provocando? Como la norma no prohíbe, o sea, no hay una prohibición expresa, entonces significa que podrían ocupar otros cargos. Pero tenemos que hacer un análisis lógico, ¿no? Pero eso no viene al caso. Lo que viene al caso es que aquí lo concreto es que sí puede haber un gabinete con ministros del gabinete anterior. Como veo ahora que dicen que no, ningún ministro del anterior gabinete puede integrar el nuevo. Oye, aquí es que buscan, ¿no? O sea, digamos, ¿quieren llevar el país al límite? Fernando Zavala y sus ministros se reunieron en Cancillería, donde escucharon este mensaje presidencial. El todavía premier defendió la posibilidad de que los ministros salientes puedan ser incluidos en el nuevo gabinete. Aunque esta vez no fueron actividades oficiales, el equipo ministerial que aún lidera Fernando Zavala inició el día con una reunión a puertas cerradas en Palacio de Gobierno. Tras una breve entrevista con Pedro Pablo Kuczynski, partieron a Torre Tagle para escuchar el mensaje a la nación. Fernando Zavala pasó apurado, fue el último en llegar, pero el primero en responder a la reciente polémica a raíz de la posición de Fuerza Popular respecto a que los ministros salientes no conformen el nuevo gabinete. No, yo creo que era necesario plantear la cuestión de confianza y democráticamente el Congreso también ha decidido en no darme el voto de confianza. Y ahora el presidente pondrá un nueva primer ministro y vamos a seguir trabajando. El presidente, como siempre lo ha dicho, está enfocado en las grandes metas y logros que quiere dejar al Perú en estos 5 años de trabajo. ¿Qué le da esta decisión de no darles la confianza? Bueno, es una decisión del Congreso, es democrática. Ellos piensan diferente que nosotros en términos de lo que significa la carrera educativa, pero es parte de la democracia y hay que entenderlo así. 2 horas después, uno a uno fueron saliendo en silencio. ¿Hay versiones que usted va a continuar en el próximo gabinete? Hace mucho, como Kennedy. El presidente dijo que va a continuar con la política de educación. ¿Qué opina al respecto? ¿Se parece positivo? Quien sí habló fue la titular de Justicia, Marisol Pérez Tello, quien reafirmó brevemente la postura del gobierno, señalada minutos antes por Fernando Zavala. Por favor, tranquilidad. El país depende de la tranquilidad que todos tengamos. El día domingo a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde juramentará el nuevo gabinete. Dejemos al presidente que nombre al nuevo premier y que el premier conforme a su gabinete. ¿Qué opinión todos nosotros, los ministros, estamos acá para servir al país. Este es el escenario luego de que el Congreso negara la confianza solicitada por Fernando Zavala. Una nueva política que amenaza con aumentar la diferencia política entre el Poder Ejecutivo y la primera minoría del Parlamento. A esperar el domingo, se supone por la tarde, donde sería ya la juramentación. Pero desde este sábado, ya ahorita, porque ya son las 12, va a entrar en vigencia la llamada Ley de Bancadas Mixtas. Anticipándose a este cambio de reglamento, la congresista Patricia Donaire informó mediante su cuenta de Twitter que se suma a la bancada de Peruanos por el Cambio. Hay que recordar que ella renunció meses atrás a Fuerza Popular. ¿Se acuerdan que habló de la jefa? Los parlamentarios Roberto Vieira y Jenny Vilca Toma, también independientes, anunciaron que no van a integrar ninguna bancada y que van a trabajar de manera coordinada por su cuenta. Y a propósito de los congresistas, en esta oportunidad los miembros de Fuerza Popular resulta que se estacionan en lugares prohibidos. No solo infringen la ley, sino también generan caos vehicular. No es una exhibición de autos de lujo. Estos autos y camionetas estacionados en una zona rígida a una cuadra de la DININCRI le pertenecen o están al servicio de congresistas de la República. Es decir, los encargados de hacer leyes las incumplen. Este es el Jirón Paraguay señalizado con una línea amarilla que impide que los vehículos se estacionen. Sin embargo, encontramos a casi una veintena de estos esperando por horas para trasladar a sus pasajeros. El Jirón Paraguay se convierte en una improvisada zona de estacionamiento que se encuentra a la espalda del local de Fuerza Popular en el Paseo Colón. Cada vez que hay una reunión de la bancada naranja, se produce esta situación. A pesar que intentamos pedir explicaciones a los legisladores sobre esta falta al reglamento de tránsito, no se obtuvo respuesta. Congresista, buenas. Una consulta. ¿Por qué estacionan sus vehículos en zona rígida?
¿Por qué estacionan sus vehículos en zona rígida? ¿Son vehículos oficiales? ¿Me podría responder esa pregunta? Congresista, una consulta. ¿Por qué estacionan en zona rígida? Es solamente una consulta. Acá sí. Pero vienen a recogernos nada más. No, hace rato les hemos grabado que están estacionados. Otros autos de congresistas fujimoristas son esta camioneta BMW, que pertenece a Osías Ramírez, y este auto Mazda de Carlos Domínguez Herrera. ¿Tendrán los congresistas propósito de enmendar esta violación a las normas de tránsito? Y la pueden enmendar muy rápido porque a una cuadra nada más hay una playa de estacionamiento. Así que es muy fácil poder cumplir con la ley que se hace para todos los peruanos. Bueno, Matucana sigue temblando. Entre ayer y hoy se han registrado más de 30 sismos. Estamos listos para un fuerte movimiento telúrico. Un equipo de Latina ha revisado varias viviendas de Lima. Tiene que ver lo que encontramos. El movimiento registrado en Matucana reveló una cifra preocupante. Según el general en jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, Jorge Chávez, se han registrado 34 movimientos telúricos en menos de 2 días. Ha habido posteriormente 19 sismos sentidos y aproximadamente 15 y 20 sismos no sentidos. Los sismos no sentidos son de una escala aproximadamente entre 3 hacia abajo, ¿no? Ante esto y la posibilidad de vivir un sismo de magnitud considerable, Latina recorrió las calles de la ciudad de Lima para conocer si tenemos o no cultura de prevención en las viviendas. Y nos dimos con la ingrata sorpresa que varias de ellas tienen en sus techos construcciones de madera y calamina, entre otros objetos que representan un peligro en caso de sismos. Una muestra es esta casa del Jirón Orbegoso en Breña. Ante cualquier movimiento telúrico de consideración, casas como esas podrían caer. También encontramos en las partes altas de varias viviendas o quintas desperdicios, muros destruidos y hasta macetas en los filos. Esa es la de ahí, quedó débil pues porque botaron la casa amarilla de ahí junto, la botaron ya esa casa, pero no previnieron que iba a haber y la señora tampoco no se preocupó pues. Ni siquiera por adorno se deberían colocar las macetas al borde de las azoteas. Rafael Gallardo vive junto a otras 55 familias en este solar de la cuadra 3 del Jirón Luis Galvez Chipoco, en Jesús María. Aquí, algunas partes de las estructuras de madera han sido resanadas, pero tienen palos de madera como este que sostiene lo que sería parte de un techo. ¿Eso está apoyando? ¿Está sosteniendo eso? Eso depende de cada propietario, pues señor, porque eso aquí lo han vendido ya y acá ya hay propietarios y acá uno es propietario de su casa ya. A esto se suma la gran cantidad de cables de electricidad expuestos a lo largo de todo el solar. Esta es solo una muestra de las condiciones en las que se encuentran la gran mayoría de casas en varios distritos históricos de la ciudad de Lima. Ahora es responsabilidad de cada usuario y de las municipalidades de cada distrito supervisar y fiscalizar estas construcciones antes de que se registre alguna desgracia. En los últimos días la palabra terrorismo ha sido la más usada y nos hemos indignado porque los jóvenes no tienen idea qué pasó en los años de terrorismo y nos pusimos a revisar los textos escolares. Resulta que si bien se habla del tema, no se expone con la profundidad debida toda la barbarie de nuestro país. Por ejemplo, en los textos de quinto y media ni siquiera hay una fotografía de Abimael Guzmán. Vamos a ver el informe especial donde vamos a analizar el nivel de conocimiento de este tema que debería ser obligatorio. Todo el horror que causó el accionar de Sendero Luminoso forma parte de la historia reciente de nuestro país. Una cruda historia que parece no muy lejana, pero que para muchos jóvenes resulta desconocida. ¿Conoces a esta persona? Yo sí sé. Respóndeme. ¿Conoces a esta persona? Uno de los líderes del... ¿cómo se llama? Este es un libro de historia que distribuye el Ministerio de Educación a alumnos de quinto año. Solo se dedica 2 páginas a la crisis de la violencia entre los 80 y 90. La información es básica y no expone a profundidad quién era Abimael Guzmán. Tampoco se muestra una sola fotografía del líder de Sendero. La barbarie terrorista se aborda solo en quinto de secundaria, aunque próximamente esta se ampliará en una nueva materia. A partir del próximo año la vamos a implementar porque es una nueva área del nuevo currículo nacional y que esta área nos va a permitir abordar el tema del terrorismo desde segundo de secundaria en adelante.
Datos más completos se encuentran en el texto escolar de formación cívica, que contiene además críticas contundentes. Incluso explica los principios del llamado pensamiento Gonzalo. Lo que apenas se menciona es el trabajo del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, que logró la captura del siglo. Podría haber una mejor versión de lo que ahí se está planteando, pero ciertamente en lo poco que he revisado ahí está claramente planteado cómo se inicia terriblemente esta guerra por fanatismo de Sendero y cómo responde el Estado. Los textos, bueno, siempre son mejorables y estamos ahorita en esa ruta. Hemos invitado a historiadores del Ejército, por ejemplo, y ellos nos han dicho, tenemos nosotros textos producidos por el Ejército, pónganlos como fuentes y los vamos a tomar en cuenta. El marxismo, leninismo, maoísmo, invicto y inaccesible. En contraparte de lo planteado en las aulas, el brazo político de Sendero, el Movadef, difunde a través de las redes sociales sus ideas basadas en el pensamiento Gonzalo, precisamente a los más jóvenes. En los 80 y 90, Sendero Luminoso difundía todo tipo de propaganda subversiva impresa para calar en la población. Llegamos a incautar de 6 a 8 toneladas de propaganda subversiva. Para Guzmán, lógico, ya posteriormente, era cuanto su organización hacía más propaganda, llegaba a la mente y al corazón de todos los peruanos. Tenían un departamento especializado que producía afiches, folletos y panfletos como estos. Para su distribución, los separaban en cajas que membretaban con nombres de artículos de aseo personal. Mire usted que cuando ellos llegaban a una agencia de transportes, entonces ellos declaraban, estamos enviando 30 perfumes. Y le hacían la boleta por 30 perfumes. ¿Y en realidad qué era? Era pues propaganda terrorista. Lo que ellos buscaban era que este tipo de documentación llegue a lugares alejados y a nivel nacional. Material en el que se leen frases como elecciones no, guerra popular sí, o fusilamiento selectivo, siempre con letras rojas y acompañado de violentos gráficos. Estos panfletos ahora forman parte del Museo de la DINCOTE y pertenecen a la historia que deberían conocer al detalle las nuevas generaciones. Y al volver, Ricardo Gareca anunció la lista de los convocados para los encuentros contra Argentina y Colombia. ¿Quiénes lo componen? Se lo vamos a contar más adelante. Y el otro equipo, Argentina, ya tiene la lista de los que van a jugar contra nuestra selección. ¿Quién va a ser el gran ausente? Con eso también regresamos aquí en 90 Noche. Se acabó el misterio. Ricardo Gareca dio a conocer la relación de convocados para enfrentar a Argentina y Colombia. Pedro Galese. Repite los mismos nombres. Ricardo Gareca apuesta por la misma nómina que le ganó a Bolivia en Lima y que consiguió el histórico triunfo en Quito ante Ecuador. La convocatoria del Tigre no incluye ni excluye a nadie para el cierre de la eliminatoria. Se acerca el momento de definición, hay que estar muy preparado. Nosotros estamos tranquilos, sabiendo la gran responsabilidad que tenemos, por supuesto, y sabiendo que vamos a enfrentar a una selección de las mejores del mundo. Con prensa argentina presente en Videna, lanzando preguntas al técnico de la bicolor, Ricardo Gareca fue enfático en afirmar que hoy lo único que le importa es clasificar con Perú al Mundial de Rusia. Lo único que me interesa, por sobre todas las cosas, es que nosotros podamos sacar el resultado deseado. En este momento estoy representando un país en el cual, bueno, hemos transitado un camino importante. Deseo que nos vaya muy bien a la selección peruana. Asegura que Perú llegará en su mejor momento al juego ante Argentina. Gareca no oculta que le hubiese agradado contar con una mayor presencia de hinchas peruanos en la cancha de Boca. A nosotros nos hubiese gustado contar con la inmensa cantidad de peruanos que hay en Argentina, pero que lamentablemente no van a poder estar en el campo de juego por las limitaciones de entrada que hay. Pero estoy seguro que el recibimiento, tanto nuestra estadía en Argentina como el recibimiento va a ser espectacular.
El delantero Gonzalo Higuaín es la gran ausencia de la lista de Jorge Sampaoli para los decisivos partidos ante Perú y luego Ecuador. El técnico del albiceleste entregó la nómina de los futbolistas argentinos que juegan en el extranjero y que nuevamente dejó de lado al goleador de la Juventus, hecho que resaltó la prensa gaucha. Sampaoli apuesta por el ataque de Mauro Icardi, Dybala, el Kun Agüero y por supuesto Lionel Messi. La lista argentina presenta otras novedades como las defensas de Emmanuel Mámmana del Zenit de Rusia y Germán Pesela de la Fiorentina, mientras que en la volante fueron llamados Alejandro Papu Gómez y Emiliano Rigoni. Alexandra Grande, nuestra karateca, medalla de oro en el Mundial de Polonia y oro en los Juegos Panamericanos de Toronto, es nuestra maestra del deporte. Considero que la medalla de oro en los Juegos Panamericanos fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Cada vez que recuerdo esto como que me da un poco. Alexandra Grande revive su triunfo de oro en Toronto 2015. Estaba todo perfecto los primeros minutos porque yo estaba ganando 1-0. Pestañeas un poco, de la 2-1 y ya me faltaban pocos segundos hasta que mi pierna, que es el uramawachi, es una de las patadas que de la nada no te das cuenta en cómo entra en la cara. Y en realidad ni lo pensé de la patada, mi pierna salió. Me agarré la cara y me puse a llorar. Mi vida ha sido bien difícil en cuestión de deportista. Y por eso cada vez que recuerdo esto como que me da un poco. Hasta que no termine el tiempo, uno nunca puede dejar de pelear. Bueno, ya hemos encontrado que el siguiente video es lo más visto en internet. Veamos. Меня зовут Борис Богуславский. Свою жизнь я посвятил археологическим исследованиям Южной Америки, а именно той ее части, где находится Республика Перу. После длительных изучений, с гордостью и волнением, я наконец могу признаться, что нахожусь на пороге удивительного открытия о древнем городе инков El Dorado. ¿Será cierto? Ya regresamos en 9 de la noche.